Buenas, buenas. ¿Cómo están, chicos? Hola, buenas noches. ¿Todo bien? De 10. Buenísimo, buenísimo. Un poquito la ventana. Bueno, el calor, ¿sí? Bueno, ahí estamos. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal el resto? ¿Todo bien? Bien. Buenísimo. Bueno, hoy hablamos un poco de la IA. De nuevo. Obviamente, vamos a hacer como un pequeño repaso de lo que habíamos visto la clase pasada. Vamos a hacer un pequeño pantallazo por arriba. Y agregamos el nuevo tema de hoy, que está muy relacionado con lo de la clase pasada también, ¿no? Así que bueno, de nuevo, estos primeros temas eh, no son 100% prácticos, porque bueno, tampoco es que realmente uno le va a dar una autoridad, sino que te explican el concepto, pero está bueno que los entiendan para poder, de nuevo, aprovechar mejor la herramienta, ¿no? O el día de mañana a la hora justo estaba pensando esto hoy, porque, claro, mucha gente que toma el curso me pregunta eh, o viene con la idea de, eh, digamos, aprender a usar la IA, pero hay otra gente que viene, o sea, en plan, che, ¿cómo le mando un mensaje? ¿Cómo me pido que me genere una imagen? ¿Cómo le pido que, no sé, me ayude con un documento? Y otra gente también viene con la vista de cómo hago una solución con IA, que es como una vista muchísimo más amplia y que obviamente va a tener que aprender otras cosas. Y bueno, los temas que vamos a ver hoy, y bueno, y los que vimos la clase pasada, y estos temas que por ahí son un poco técnicos, eh, tal vez no les van a servir a aquel que quiera eh, aprender a generar una presentación, a generar un documento, a que te haga un resumen, etcétera, sino que realmente les va a servir muchísimo más a aquel que quiere hacer, digamos, una solución con IA, ¿no? No, yo quiero que me automatice esto, pero yo trabajo en atención al cliente y la verdad que pierdo un montón de tiempo respondiendo mensajes o me consume muchísimo tiempo, entonces me gustaría hacer algo con IA que me ayude a esto, digamos. Pero bueno, estos principales temas ayudan más a esas personas que a las otras personas que realmente quieren simplemente aprender, ¿no? O sea, aprender cómo usar un poco y cómo que te dé una mano en algunas tareas específicas. Pero bueno, aclarado eso, hablamos un poco de lo que sería un poquito vamos a ver lo que habíamos visto en la clase pasada y bueno, arrancamos con el tema de hoy. Bien, creo que ahí se puede ver. Sí, buenísimo. Bien, a ver. Es más introductorio todavía. Habíamos hablado un poco de, bueno, de qué era lo que era la IA, que bueno, lo habíamos presentado como un concepto de inteligencia o máquinas que piensan, ¿bien? O inteligencia de mentira, también se lo había mencionado. Este, que bueno, que esa era la idea. Y cómo llegábamos a hacer que, entre muchas comillas, las máquinas piensen. Ya van a ver por qué le digo entre muchas comillas, pero vamos a ir aprendiendo en el curso. Bueno, había muchos, para llegar al punto al que las máquinas puedan aprender o puedan, sí, pensar, había algoritmos, ¿bien? Los algoritmos habíamos dicho que eran una serie de pasos, ¿bien? Que me sirven para cumplir un objetivo, ¿bien? Y dependiendo de los algoritmos que se usan, había muchas ramas de la guía que digamos que de cierta forma hacen que la máquina piense, por así decirlo, ¿no? La rama que nosotros empezamos viendo es la rama del aprendizaje automático, en donde hay algoritmos que nos permiten predecir, nosotros en el caso de la clase pasada habíamos visto predecir números, por ejemplo, ¿bien? En toda esta rama están justamente estos algoritmos de Machine Learning, ¿bien? Después hay algoritmos de, por ejemplo, procesamiento del lenguaje natural, que es lo que les da la capacidad a la computadora sí, a la computadora de entender el español,
o el idioma humano, básicamente, ¿no? Después vamos a ir viendo más adelante, pero, por ejemplo, el tema de la visión por computadora también hace que entre muchas comillas, los algoritmos que están en reconocimiento de imágenes, de cierta forma hacen que la máquina interprete o piense la imagen que yo le estoy dando, ¿no? Pero bueno, hay muchos algoritmos y ya vamos a ir aprendiendo para cada uno de las subcategorías, este, cómo es que funciona, ¿bien? Pero el que vamos a empezar es justamente con el Machine Learning porque es algo que está en todos lados, aunque no nos demos cuenta, está en absolutamente todos los lados, prácticamente, ya sea cuando ustedes abren Instagram, el, digamos, hay un programa detrás de Instagram que determina qué publicidades nos van a mostrar. Seguramente hay un algoritmo de Machine Learning que nos está haciendo una clasificación. O sea, o que decide, bueno, mira, mostrarle este anuncio porque es el que más probablemente le interese. ¿Bien? Tal vez para recomendaciones de YouTube también hay, ¿bien? Y muchos otros casos que, bueno, algunos ejemplos que vamos mencionando en la clase ya se nos van a ir presentando, pero aquí hay muchísimos casos, digamos, en los que existen casos, digamos, el uso del machine learning en la vida cotidiana, digamos, ¿no? Este, Hablando un poco más acerca del machine learning, habíamos dicho que se podía dividir en dos ramas. De hecho, aquí hay una presentación que no se las mostré, pero que bueno, que está bueno que la veamos. Este, Pensé que estaba aquí. Bueno, ya voy a hacer una general para las dos, pero hablando de el machine learning, creo que tenía, me hizo ruido porque tenía aquí introducción al machine learning. Pensé que tenía una así llamada así. Bueno, ya después la voy a ver. Este, Básicamente, el machine learning se podía dividir en dos ramas, ¿bien? Entonces, en grandes conceptos, dentro de la categoría de machine learning estaban algoritmos que hacen que la máquina pueda aprender algunas cosas, ¿bien? Según, a ver, nosotros tenemos el Machine Learning que se puede dividir en dos grupos, aprendizaje supervisado o aprendizaje no supervisado. Lo que nosotros habíamos visto en la clase pasada era el aprendizaje supervisado. Dentro de esta categoría están los algoritmos que le enseñan a la computadora a predecir algo, pero que para yo enseñárselo ya tengo que conocer el resultado. En español o con un ejemplo para que se entienda mejor, si yo quiero, por ejemplo, que la computadora aprenda a distinguir entre el color rojo, azul y negro, yo le voy a enseñar con muchos ejemplos y le voy a decir, esto es rojo, esto es negro, esto es azul, esto es violeta, esto es rojo también, y le doy miles de ejemplos de los cuales yo ya conozco el resultado y la entreno de esa forma. Ahora, esa es la categoría del aprendizaje supervisado. Del no supervisado es la diferencia principal es que cuando yo lo entreno, no hace falta que yo en los datos le esté pasando digamos, yo no le estoy tal vez necesariamente diciendo, mira, no le estoy dando el resultado final. En un ejemplo lo vamos a entender mejor. Por ejemplo, si tomamos el mismo ejemplo de enseñar a una computadora a entender entre rojo-azul. ¿Bien? Si nosotros optamos por un algoritmo de Machine Learning, por ejemplo, de Machine Learning aprendizaje supervisado, yo le voy a dar a la compu, le voy a decir, esto es verde, esto es azul, esto es morado, esto es negro, esto también es azul, y le doy muchos ejemplos. Ahora, si nosotros obtenemos por el aprendizaje no supervisado, y queremos hacer lo mismo de enseñarle a detectar colores, yo le diría, mira, te doy todos estos objetos, encontrar alguna relación entre ellos. Y los algoritmos de dentro son capaces de procesar algo y encontrar algún patrón entre esos datos. Encontrar algún patrón. Tal vez aprende un poco a dividirlos por formas, pero el patrón que más constante va a haber es el del cambio de color. Entonces va a decir, bueno, mira, yo a todos estos objetos te los clasifico en un grupo, grupo uno.
tal vez la IA no sabe que es de color rojo, pero sabe que, por ejemplo, este objeto tiene muchas cosas en común con las zapatillas color negro, también tiene otra cosa en común que es con el micrófono color negro, porque los dos son de color negro. Entonces, como que si los agrupa, ella ve, ok, encuentro el patrón de que todos tienen el color negro, entonces los clasifico en este grupo. Y la próxima vez, cuando yo le dé a la IA, ok, toma este nuevo objeto, ¿de qué color es? La IA va a decir, mira, pertenece al grupo uno. No tengo idea de lo que me está preguntando, pero yo sé que tiene muchas cosas en común con el grupo uno. Y nosotros como, digamos, como somos los que entrenamos o creamos ese algoritmo, sabemos que, bueno, el grupo uno es el de las cosas de color negro, por ejemplo, ¿no? Algo así sería una comparación. Vamos a ver otro un caso un poco más, digamos, más real. ¿Por qué más real? Digo, bueno, porque normalmente los algoritmos de reconocimiento de imágenes son con aprendizaje supervisado. Siempre se les da, esto ya lo vamos a ver por ahí en algún ejemplo con reconocimiento de imágenes, pero si alguno se metió en esto de IA, al reconocimiento de imágenes o visión artificial, seguramente, o tal vez en algún video de YouTube, puede haber visto IA, puede haber visto una cosita eh, así. En algún lado tal vez vio una cosa así, en donde tal vez en una grabación de una cámara de seguridad donde se hace un cuadradito en una persona o en un auto, o que a ver, por ejemplo, en una cámara de seguridad a veces lo ponen ahí de mano de gusto como para que uno se preste atención, pero hay muchos programas que son capaces de identificar dónde están cada uno de los objetos. Y para que el programa sea capaz de identificar cada uno de estas personas, por ejemplo, de estas lámparas o de estas estatuas, yo le tengo que haber enseñado con montones de ejemplos. El dataset va a ser, mira, te paso esta imagen. En esta imagen hay una persona aquí y le hago el cuadradito y le digo, aquí hay una persona. Aprende esa imagen. Le agarro otra. En esta aquí hay otra imagen. Pumba. Y le voy dando esos miles de ejemplos de distintas fotos, digamos, donde hay personas. Y después el algoritmo es capaz de aprender de eso. Por eso es aprendizaje supervisado en ese caso, en lo que es reconocimiento de imágenes. Pero vamos a ver un ejemplo que por ahí nos ayuda a entender cuándo nos sirve el no supervisado. Bien, ojo. Bueno, entonces, esa era un poco la diferencia y un poco la introducción a lo que es el aprendizaje no supervisado también. ¿Sí? Retomando la idea del aprendizaje supervisado, bien, había distintos algoritmos que nos ayudaban a encontrar un patrón entre los datos. Bien, nosotros hablábamos de este concepto que es importante para cualquier algoritmo, que es ubicar un punto o un dato en el espacio. Bien, por ejemplo, este punto tiene la coordenada 4,30, ponele, o 4,35 tal vez. Este, en donde, bueno, tal vez este dato es la edad que tiene y esto, por ejemplo, la cantidad de helados que se come al mes, por ejemplo. No sé, algún dato así, ¿bien? Los algoritmos de regresión lineal eran capaces de descubrir algún patrón entre los datos de forma lineal, ¿bien? Nosotros habíamos puesto el ejemplo creo que lo teníamos acá, habíamos utilizado el ejemplo de los salarios. Creo que era este, a ver, este que hacía. Ah, bueno, este decía la cantidad de años de experiencia y la cantidad de salario que tenía. Bien, entonces con eso hacíamos un pequeño algoritmo que era capaz de tratar de predecir, digamos, el valor del salario que iba a tener una persona. Bien, ahora, habíamos visto los algoritmos de regresión lineal, habíamos visto también los algoritmos o los habíamos presentado más que nada a, no me deja cambiar de diapositiva. Ahí está. Al algoritmo de regresión logística, este no lo vimos tanto, pero la idea de este es un algoritmo que tenga como resultado dos valores. Uno que diga que sí y uno que diga que no. Como una persona es apta para
o no es apta para, o una persona sí es propensa a tener una enfermedad y otra persona no es propensa a tener una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Habíamos visto otro algoritmo que era el de, este, pasa que- el de lo de los árboles de decisión, ¿bien? Que esto lo que hacía era justamente ir creando este árbol de forma automática, digamos, y siempre llegando a una decisión de, bueno, determino que o puedo comprar o no un auto, como es o si me conviene o no comprar un auto, como el caso de la foto, o bueno, o digamos, teniendo valores de los distintos elementos, ¿no? Pero bueno, este, este no lo habíamos visto tan por arriba, en algún momento lo volveré a mencionar porque siempre hacemos un pequeño repaso, así que tranqui con eso. Este, y bueno, esa es la idea del aprendizaje supervisado. Pero lo que vamos a ver hoy es el aprendizaje no supervisado. De nuevo, ¿cuál es la principal diferencia entre uno y otro? Aprendizaje supervisado, yo puedo entrenar un modelo sin datos etiquetados o sin etiquetas previas, ¿bien? Y el modelo es capaz de encontrar algún patrón, alguna similitud, algo que tal vez ni siquiera nosotros lo vemos, por ejemplo. O, bueno, sí, al ver algún patrón, pero lo importante de esto es que nosotros ni siquiera sabemos, o sea, el wow de estos algoritmos es que tal vez nosotros ni siquiera sabemos que ese patrón existe o no. Es medio raro, porque a ver, con los otros ejemplos, yo ponía, bueno, años de experiencia y sueldo que tiene. Bueno, hay un patrón ahí que tal vez yo conozco. Pero con este otro algoritmo, la IA es como que si busca algún patrón que pueda haber, alguna cosa, tal vez te puede llegar a relacionar que por cómo están hechos los algoritmos lo hace y realmente lo hace así, puede llegarte a relacionar el género con el salario, que tal vez no es una relación que yo quería tomar en un inicio, pero con este algoritmo agarra todos los datos y encuentra alguna similitud entre esos datos. Y es por eso que es algo tan wow, digamos, porque, por ejemplo, hay la IA, a ver, todos los algoritmos de inteligencia artificial, todas las IAs, hoy se basan en ser entrenadas y en base a ese entrenamiento darte una respuesta. ¿Bien? Y las IAs muchas veces hablan de cierta forma. Por ejemplo, hay casos de IAs que fueron entrenadas por ahí. Creo que sí les había contado lo de que generaba imágenes. No sé si les dije, creo que no. No sé. Que había una IA que había intentado de no ser racista. Porque, claro, las primeras IAs las habían entrenado con, che, mira, generame imágenes de personas. Era un modelo de IA que generaba caras, básicamente, ¿no? Y claro, mira, te paso imágenes de personas para que aprendas un montón. Y claro, la IA solamente generaba imágenes de personas blancas. Entonces decían, che, esta IA es racista, porque genera imágenes de personas blancas. Nomás, yo quiero una persona de color y no me deja, no me lo hacen o lo hace mal. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hicieron otro equipo, digamos, o digamos, al hacer otro modelo? Dijeron, bueno, te tenemos con personas negras y pasó todo al revés. No hacía ninguna persona blanca, por ejemplo. Y tal vez, por ejemplo, si yo hago un modelo que reciba eh, muchos datos de entrada, supongamos que yo quiero hacer el modelo que aporte algo a recursos humanos y que me ayude a decidir si una persona va a entrar o no a mi empresa. Claro, uno de recursos humanos, ¿qué pensaría? Bueno, eh, el rol que yo necesito, ver qué requisitos son necesarios, qué requisitos son excluyentes, qué requisitos son buenos a tener, y leo el currículum del otro. Tal vez puedo leer la edad y los años de experiencia, por ejemplo, ¿no? Y tal vez una persona normal, digamos, de recursos humanos, tal vez ni se fija en el género de la persona, porque tal vez no le es relevante. Entonces, pero la IA si lo toma ese dato, algún patrón puede encontrar. Y tal vez encuentre el patrón de que, no, normalmente la empresa está contratando.
hombres en este rol, entonces es un patrón que voy a tener en cuenta para esa relación, por ejemplo. Entonces, con eso también hay que tener ojo porque la guía es la que decide aquí. El patrón es el... Yo te los divido aquí por grupos. ¿Qué patrón encontré? Bueno, podés hacer todo tu análisis, pero cada uno de los datos que vos me vas a dar van a ayudar a determinar ese patrón. Y es lo que tomábamos de ejemplo recién con las imágenes que yo les decía de los colores, por ejemplo. Imagínense que de nuevo, yo quiero hacer una IA que, digamos, que se entrene, que aprenda a identificar colores de objetos. Bueno, le pasaré muchísimas imágenes. Y tal vez la IA no solamente me las divida por grupos de colores, sino que también me las divida por grupos de formas, por ejemplo, a las imágenes. Porque yo le puedo pasar una foto de una pelota de tenis y le puedo pasar una foto de una pelota de golf, y tal vez las pone parecidas porque las dos son circulares, por ejemplo. Entonces ahí hay que tener en cuenta qué datos son los que, con los que se van a entrenar estos algoritmos justamente para tal vez evitar relaciones que nosotros no queremos tener. ¿Se entienden? Por ejemplo, si yo quería, no, yo quiero reconocer colores. Bueno, vamos a sacarte info que no sea necesaria para eso, porque el algoritmo está diseñado para encontrarme un patrón en los datos. Y algún patrón hay, porque, bueno, siempre se encuentra algún patrón matemáticamente en eso. Pero bueno, vamos a verlo un poquito más visual aquí, que está bueno. Esa es la idea entonces del aprendizaje no supervisado. Entender o aprender de datos sin etiquetas. ¿Bien? Básicamente estos tipos de algoritmos están hechos para encontrar patrones o similitudes entre los datos. ¿Bien? Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo un poco más práctico. Supongamos que yo quiero segmentar clientes. La parte de segmentación de clientes se hace mucho con estos algoritmos. Bien, supongamos que yo tengo, aquí, ¿ven esto que estoy dibujando? Sí, ¿no? Porque esto lo estoy haciendo desde el Zoom, no desde el Paint, no sé si se ve. Sí, sí, se ve. ¿Sí? Bueno, sí. Bueno, entonces, vamos a hacer el tema de la segmentación de clientes para que entendamos esos conceptos. ¿Bien? Eh, Supongamos que yo quiero, a ver, en un supermercado hay distintos tipos de clientes, ¿no? Están, por ejemplo, el que va y compra las cosas para la familia, que normalmente van a ser tipos de verduras, van a ser, por ejemplo, carne tal vez, si es- bueno, depende, tal vez buscan ofertas, por ejemplo, ¿bien? Entonces está ese grupo, que es el grupo de las familias, digamos, ¿no? Después está el grupo de los jóvenes que por ahí entran y en la mayoría de los casos te compran o algunas bebidas, o te compran helado, o te compran papas, o ese tipo de cosas, ¿bien? O comida rápida, o que se haga comida más fácil, digamos, ¿no? Y después personas mayores que tal vez te compran productos muy específicos, no sé, por ejemplo, leche en polvo, o te compran, digamos, una cantidad justa de un producto muy específico, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, y así como están estos tres grupos, pueden haber más igual, ¿no? Porque puede estar el que tiene una familia numerosa, el que tiene una familia chica, el que tiene, digamos, no sé, cada grupo de estos se puede dividir en otros, pero supongamos que son estos tres, hagamos la vida simple. ¿Bien? Entonces, de nuevo, imagínense que nosotros tenemos, todo se basa en tener esta línea de ejes aquí. Acá, acá, esto también. Bien, vamos a hacerlo más derecho. Ahí está. Bien, entonces, esto, pongamos que nosotros vamos a tener acá, a ver, aquí lo estamos haciendo en dos dimensiones, ¿no? Supongamos que cada uno de estos puntos son, digamos, un cliente que tiene el, ¿cómo se llama? El súper, ¿no? Entonces tengo, bueno, distintos puntos ubicados en distintas zonas, por ejemplo, ¿no? La segmentación de clientes normalmente se ve algo así. Entonces, por ejemplo, aquí no hay un patrón lineal, no hay un patrón
logarítmico, los algoritmos de regresión logística que decían si pertenecía o no pertenecía, los que eran, que estaban de este lado de la línea o de este lado, estos algoritmos no me van a servir en este caso porque, bueno, están construidos de forma distinta, pero hay un patrón aquí, hay algo interesante que se puede ver aquí, y que es que los grupos o los puntos que existen pertenecen a pequeños grupos cada uno, una cosa así. Nosotros tenemos distintos grupos en este caso serían clientes, ¿bien? Y se van dividiendo, y tal vez puedo tener medio cosas pero otros clientes que están aquí, pero que tal vez no son grupos tan formados, ¿no? Porque se van, digamos, tal vez hay un joven que va y compra leche en polvo. Tal vez hay un joven que va y compra un montón de fruta y un montón de, no sé, carne. Y tal vez no está en el grupo de los jóvenes promedio, digámoslo así, ¿no? Pero esa es la idea de estos algoritmos. Y hacer esta distinción de cosas, a mí me sirve un montón cuando yo quiero hacer una solución con IA. Porque, por ejemplo, si el supermercado logra hacerse un sistema que clasifique a sus usuarios de esta forma, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo agarrar y darle publicidad específica a este grupo, que es el grupo de los jóvenes. Le mando las publicidades de promociones de, por ejemplo, en bebidas o en snacks. O, no sé, por ejemplo, si quiero, che, se viene una fiesta enorme a la ciudad, bueno, me va a servir mandarle publicidad a este grupo en particular porque justamente los- pueden necesitar comprar cosas que yo tengo, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. O bueno, y hacer publicidad específica para cada cosa. Bien, ese sería en el caso del supermercado. ¿Se entendió un poco por dónde va el ejemplo? ¿Cuál es la idea? O más o menos. O sea, lo primero que hace es hacer una segmentación, o sea, dividir los grupos, agrupar personas con similitudes para recién ver cómo aplicar determinada situación o aplicar determinado propósito. Claro, más que nada lo que hace es, en una instancia inicial, ubica los datos y después ejecuta el algoritmo. Que el algoritmo lo que hace es, por yo a cada uno de los algoritmos que existen, yo los puedo como configurarle sus parámetros. Y le digo, no, mira, aquí haceme 4 grupos. Entonces el algoritmo va a estar hecho para dividirte todos estos datos en, por ejemplo, 4 grupos específicos. Entonces, de esa forma, después vos le decís, bueno, mira, esta persona que tiene estos datos, por ejemplo, o compró estos productos, ¿a qué grupo pertenece? Al 2. Es lo único que te puede decir ese algoritmo, a qué grupo pertenece. ¿Qué es lo que, pero claro, vos con saber que pertenece al 2 le decís, bueno, mira, es un joven, le mando este tipo de publicidad, por ejemplo, o etcétera, ese tipo de cosas. Es más, veamos otro ejemplo para que quede un poco más claro. De hecho, el ejemplo que vamos a ver de que está en la plataforma. Este, bien, aquí en la plataforma, fíjense. Bueno, primero presento lo que es Camins, que es una cosa rápida que lo vemos, y presento el ejemplo este, así se lo entiende mejor. Este, a ver, los estos algoritmos de aprendizaje no supervisado, en su mayoría, están hechos para el clúster o agrupamiento. Cluster, hasta acá, es como grupo. ¿Ven? En inglés. Y esto es agrupamiento. Entonces, eh, la mayoría de estos algoritmos están diseñados para clustering. ¿Bien? Y existen otros algoritmos que están hechos para reducir la dimensionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero realmente lo más importante, lo más interesante también es la parte del clustering, ¿bien? Que es básicamente dividir en grupos, ¿sí? Uno de esos algoritmos que nos permiten dividir el grupo es K-means. ¿Qué es lo que hace? Bueno, ubica sus datos en el espacio, ¿bien? Y cuando el algoritmo se ejecuta, después,
básicamente, bueno, aquí hay una especie de proceso que vemos que funciona por dentro, pero yo no voy a entrar tanto en detalle. Pero básicamente, una vez finaliza de ejecutarse el algoritmo, es capaz de más o menos ver los grupos de cosas que hay. Bien, una cosa así. Bien, vamos a tomar un ejemplo para que se lo vea un poco más claro. Este es uno de los algoritmos que hace específicamente esto de dividir en grupos. Bien, entonces, aquí en la plataforma está este dataset de ingresos, que lo que hace esto, básicamente, bueno, lo que tiene este dataset, lo veamos aquí en el Orange. Y acuérdense que para ver el archivo puedo hacer CSV File Import, lo vinculo aquí a una tabla, y aquí voy a seleccionar el archivo que yo quiero visualizar, que en este caso es este de Income, que es el que acabo de descargar. ¿Qué es lo que tiene este archivo? Básicamente esta info. Bueno, un ID de customer, que es básicamente un número que lo identifica nomás, el género, la edad de esa persona, el ingreso anual y la cantidad en porcentaje que se gasta. O sea que, por ejemplo, esta persona tiene 35 años, $23.000 de ingreso anual y se gasta el 98%. O sea que no ahorra prácticamente nada. O tal vez lo gaste en ahorro, no sé, en inversión, qué sé yo. Pero ese es el caso. Por ejemplo, el caso de esta otra persona es 59 años, 43 de ingresos anuales y 43.000 y 60% se gasta. Bien, entonces vamos a ubicar estos datos de la misma forma de lo que habíamos hecho antes. Vamos a ubicarlos para que se los vea de una forma gráfica. Bien, para eso yo voy a utilizar aquí en el Visualize, voy a utilizar este Scatterplot que me permite ubicar justamente puntos en un plano 2D. Y aquí voy a seleccionar las cosas que a mí me interesen, porque fíjense que, claro, yo voy a relacionar en el eje X, que sería este eje de acá. No voy a poner el Customer ID porque no es un dato relevante. Tampoco voy a poner el género porque no es un dato relevante por ahora. Pero vamos a poner, por ejemplo, el Spending Score en el eje X y en el eje Y vamos a poner el Annual Income, que sería el ingreso anual. ¿Bien? Ahora, con esta info, vamos a... No sé por qué no me aparece el resto de los puntos. Vamos a ver. Ahí está. Creo que era ahí. Tenía score, annual income. Está marcando uno nomás. A ver. Vamos a poner aquí un. ¿Dónde está la tabla? Un reload a esto. Pero queremos ver. Que no me deja mostrar. Uy, se me traba. Ahí está. A ver. Ahí está, ahora sí. No sé qué le había pasado. No debe haber leído bien el archivo al inicio o algo. Pero fíjense. Aquí se pueden ver un poco los puntos, cada una de estas personas, según su porcentaje que se gastaron y su ingreso. Es más, para hacerlo un poco más visual, lo vamos a poner así. Porcentaje que se gastan, ingreso. ¿Bien? O sea que, por ejemplo, esta persona de acá, lo que hace es más o menos ganar como 125, un poquito más, 126, y se gasta como el 27% de su sueldo. Es más, de hecho, si le pongo un mouse encima, me aparece ahí. Me dice, gana 126 y se gasta el 28%. ¿Bien? Entonces, esta persona tiene esas características. Gana bastante y gasta poco, digamos, ¿no? Esta persona de aquí está muy parecida a esa. Fíjense, gana bastante porque gana 137 y se gasta poco, se gasta incluso menos que el otro. ¿Bien? Entonces, aquí visualmente nosotros ya vemos
distintos grupos, podemos clasificarlos por grupos a las personas. Y más o menos vemos este patrón. Aquí hay un grupo de gente, aquí hay un grupo de gente, aquí hay otro y aquí hay otro. ¿Y quién se supone? Es más, bueno, como que si lo metí un poquito para aquí, sería más una cosa así, por ejemplo, ¿no? Es más, lo organicemos así y así. Y todos estos acá. A ver, visualmente vemos eso, pero la realidad es que todas estas personas tienen algo en común. Lo que tienen en común es que ganan poco y ahorran, digamos, y gastan poco. Porque, por ejemplo, este tipo, tomemos de ejemplo por ejemplo. Este gana 28.000 al año, que es poco respecto al resto, y se gasta un 14%, que es poquísimo. Entonces gasta muy, digamos, este tipo, digamos que tiene mucha plata ahorrada en algún lado. Los tipos de acá son gente que ganan mucho y se gastan mucho también. O sea que, por más de que estos ganen mucho, seguramente tengan poca plata ahorrada. Lo mismo para estos. ¿Bien? O sea, este es otro grupo, ¿no? Gana mucho, perdón, gana poco, pero se gasta prácticamente todo lo que gana. Bueno, gente que están en un promedio, la gente promedio que, bueno, gana, digamos, un punto medio y se gasta la mitad. Y aquí hay gente que gana mucho y se gasta poco de ese mucho que gana. Entonces, por ejemplo, si estos datos representan clientes de un banco, porque un banco fácilmente tiene acceso a esta info, porque sabe cuánto ganas al año y cuánto te gastas, puede llegar a la conclusión, si nosotros hacemos una segmentación de clientes con estos datos, y quiero hacer, por ejemplo, no, mira, yo como el banco, yo necesito que la gente invierta en en mi banco. Yo quiero que la gente empiece a invertir en acciones conmigo. Obviamente no le voy a ir a dar esa publicidad a este grupo. ¿Por qué? Porque ese grupo, yo sé que no tiene plata, porque se gasta mucha de la plata de la que ingresa, y tampoco gana mucho como para que pueda invertir en algo, pero tal vez me interesa, por ejemplo, dárselo a este grupo, porque se lo puedo presentar como una oportunidad de aumentar su ingreso, porque ganan poco y tienen plata guardada porque se gastan poco. Y entonces el banco puede decir, bueno, mira esa plata que no estás gastando, dámela a mí que yo te hago, digamos, te hago que aumente este ingreso. Bien, entonces tal vez el banco viendo estos datos le interesan este grupo de personas y tal vez le interesen también este grupo de personas, porque sabe que tienen mucha plata ahorrada y mucha plata quieta. Tal vez no le interesan tanto estos dos. Tal vez a estos dos grupos le interesa más darle alguna publicidad para que aprendan a ahorrar, por ejemplo. Que estos tipos se gastan mucha plata, pero no se la gastan en mí, se la gastan bueno, yo veo que la plata se va de la cuenta. Ahora, yo le puedo presentar a estos dos grupos opciones de ahorro. Che, digamos, guardar la plata un rato aquí para, digamos, para ahorrar, porque, bueno, tal vez son gente que no quieren ahorrar o no tienen la posibilidad de ahorrar, o tal vez no saben cómo ahorrar. Entonces, ese grupo le interesa, por ejemplo, al banco para dar ese tipo de publicidad. Y bueno, y este está un poco en el promedio, tal vez haya alguna cosa, a eso se les pueden dar un poco de todo, ¿no? Che, aprende a ahorrar, querés aumentar tu ingreso, aprende a invertir, ¿bien? Entonces, esta es la idea de segmentación por grupos. ¿Se entiende cuál es la utilidad y, digamos, por ahí qué casos podría llegar a tener? Sí, se va. Por ejemplo, mira, en el caso de ventas con Natura, ponele. Bien, Yo puedo segmentar mi grupo de clientes en subgrupos. Grupos que ven cuidado del cabello, que es lo que más compran, gente que compra más perfume, gente que compra más lo que es maquillaje. Entonces, en base a eso, yo a este grupo, a un determinado grupo, le voy a
tirar una determinada oferta que le va a interesar más que a otros. O sea, es Exactamente. identificar dentro de ese gran grupo al subgrupo y en base a eso es lo que yo le voy a dar, le voy a promocionar, le voy a Claro. crecer en este caso. Exactamente. De hecho, es lo que hacen la gente que vende, es lo que seguramente haces vos para venderlo. Pero la gracia de esto es que también lo puede hacer la compu con estos algoritmos. ¿Y qué te ahorra vos? El tiempo de análisis. Claro, el pensar, el ver, directamente yo Claro, cargo los datos una planilla de cálculo y después la compu solo me va separando cuáles son con los subgrupos que tengo dentro de mi grupo clientes. exactamente. Y tal vez también no, si nosotros lo miramos del lado de, bueno, lo puedo cargar en el Excel y que me diga de qué grupo es. Bueno, yo ahí ya puedo decir, bueno, al grupo uno le mando esta publicidad. Ahora, con esta info de que el algoritmo me diga, che, esto pertenece al grupo uno, yo incluso puedo ir más allá, porque puedo hacer un programa que te lea esa planilla de Excel y diga, bueno, a todo el grupo uno le mando publicidad de esta cosa en particular y que haga, sea todo un proceso automático. Entonces, yo realmente lo único que tengo que hacer es meterlo en la planilla de Excel. Y en base a todo eso ya tengo una infraestructura detrás, que obviamente no es fácil de hacer, pero tengo una infraestructura detrás que me permite automatizar publicidades para mis clientes, por ejemplo. O el caso, bueno, en este caso, publicidad. Y bueno, y tal vez el día de mañana, no, mira, puedo hacer un algoritmo que se encargue de buscar información del cliente de alguna forma, tal vez leyendo los mensajes o, por ejemplo, suponete que vos tenés, cuando te hacen una compra, te ponen el DNI. Entonces vos con esa info ya sabés qué cosas compró, porque si mira, se está llevando este producto. Y con eso tal vez hacer un algoritmo que meta ese dato del cliente en la planilla de Excel y que te lo clasifique por grupo y después viene otro algoritmo y se agarra lo del grupo uno y manda publicidad específica y bueno, y se puede hacer toda, digamos, todo un sistema completo, ¿no? Que bueno, realmente es lo que hacemos nosotros, o sea, en una empresa es el mismo proceso, pero ahora está hecho por una máquina, justamente, ¿no? Que bueno, que es lo que le da el potencial. Ahora, realmente lo que no hemos visto todavía es cómo lo hace la máquina, o veamos si funciona o no. Este, lo que vamos a usar aquí, yo les voy a mostrar aquí uno de los algoritmos justamente de agrupamiento, que es, esto se lo van a no supervisado, en la sección de no supervisado. Los anteriores nosotros los buscábamos aquí en Model, pero estos pueden ir al no supervisado. Y aquí hay distintos algoritmos, ¿bien? Pero el que a nosotros nos va a servir es el K-means, porque es más simple de entender y bueno, después podemos probar con los otros igual, pero el K-means. Bueno, entonces este algoritmo necesita, vamos a ponerle aquí un select columns para poder seleccionar los datos que yo quiero darle al algoritmo. ¿Por qué aquí necesito seleccionar los datos? Bueno, porque en este dataset me viene el Customer ID, que yo, o sea, o como un analista del dato, sé que es completamente irrelevante para el resultado que va a dar, porque simplemente es un número que lo ubica. Si yo lo quiero agrupar según su ingreso y su gasto, no me va a interesar la edad, el género y el ID. ¿Bien? Después podremos ver cómo se comporta el algoritmo metiendo el género y la edad. Tal vez hace un grupo distinto. Pero bueno, partamos primero desde aquí porque esto es fácil de ver porque son dos dimensiones y porque es la comparación que acabamos de ver hace rato. Bien, ahora, este algoritmo no necesita un target porque esto es un algoritmo de aprendizaje no supervisado y encuentra un patrón general. Lo que hace es agruparlos. Entonces aquí en el Select Columns no hace falta que se le asigne un target. Y entonces le doy, lo entreno con estos datos. Aquí es que se está entrenando. Ahí está. Y este algoritmo ahora vamos a probarlo con la sección de Evaluate. Vamos a hacer predicciones y vamos a utilizar este algoritmo y bueno, yo voy a utilizar los datos iniciales, los mismos datos con los que fue entrenado. ¿Bien? Después podemos ver si los dividimos o algo. Que aquí, bueno, aquí ya aquí los toma, digamos, los mismos.
Ah, ok, aquí ha tomado estos datos de aquí. He encontrado el patrón sobre estos datos. Bien. Ahora, aquí yo puedo ver que me genera una nueva columna que es cluster, que es como grupo. Bien. C3, C2, C1. Bien. Es re difícil de ver esto. Y bueno, y me genera este número también, que ya lo vamos a ver. Pero el importante es este, que es el grupo. Bien. Obviamente esto está difícil de ver, así que lo vamos a poner en un scatter plot también, en esta sección de aquí. Vamos a ubicar aquí y vamos a, bueno, separarlos de nuevo en annual income y spending score. Hacerle, no sé qué le pasa aquí, que hace rato también se me había bugueado. Estaba cargado. Tal vez estaba pensando la... A ver, lo volvamos a meter aquí. O a ver, lo metamos a una tabla. Porque me pasa uno nomás. Yo quiero todos. Ahí está. Aquí están todos estos datos en una tabla. Y vamos a meterlos en un scatterplot que es para ver justamente estas predicciones. Hasta ahora es exactamente lo mismo, ¿no? Pero aquí hay una opción de, o sea, es lo mismo que habíamos visto hace rato. El, el annual income, que lo habíamos puesto aquí, a ver, lo dejo con... El spending score está en el I. Ok, está igual. Hasta ahora es lo mismo, pero para nosotros poder ver los datos, si nosotros recordamos, nos generó aquí un nuevo parámetro que es cluster, que es justamente el grupo al que pertenece ese objeto. ¿Bien? Y lo que yo voy a hacer aquí es cambiarle el color a cada uno de los puntos según su cluster. ¿Bien? Entonces esto me generó estos grupos de aquí. ¿Bien? Me generó un grupo acá, y me generó todo esto en un mismo grupo. ¿Por qué me generó tres? Bueno, porque el algoritmo está hecho para que genere exactamente tres clusters. ¿Bien? Yo puedo optar porque el algoritmo genere cuatro, por ejemplo. Bien, aquí se vuelve a entrenar y ahora se ven, por ejemplo, cuatro grupos que generó. Estos son los grupos que él dijo, bueno, estos deben pertenecer al mismo grupo. Este, si yo, por ejemplo, le digo, bueno, cinco grupos, que sería el caso este, me los divide de esta forma. Puedo seguir probando con otros valores. Además, pongamos esto aquí y pongamos aquí esto, así vamos viendo cómo cambia. Ya no lo puedo editar al mismo tiempo. Bueno, será así nomás. Entonces, por ejemplo, bueno, no, mira, quiero que sean nueve grupos. Y el algoritmo está hecho para dividirme en nueve grupos. Y algún patrón aquí, fíjense, yo hice nueve grupos ahora, más de los que realmente se veían. Y me clasificó a las personas que realmente ganan mucho más en un grupo aparte, que ganan muchísimo más que el resto, porque claro, estas personas están ganando arriba de 100.000 y estas personas ganan, bueno, 80, 70, 60, que no es un sueldo bajo, pero tampoco es de los más altos. O sea, que estas personas son las que tienen muchísima más plata, por ejemplo, que ganan al menos más. Y estas también, pero estos se gastan prácticamente todo. ¿Bien? Y en el promedio, por ejemplo, en la gente promedio también hizo una línea divisoria. Dijo, bueno, aquí te genero aquí este grupo aparte, que tal vez son gente que están, digamos, ganando más y está ganando menos. Igual aquí, fíjense que, por ejemplo, entre todos estos puntitos de aquí, alguna diferencia encontró entre este grupo y este grupo. Que aquí lo único que los diferencia es el porcentaje que se gastan, ¿no? Así que bueno, habría que ver qué relación encontró. Pero divide grupos. De hecho, aquí, miren, hizo otro grupo. Bien, este es el grupo C1, no es el mismo que este por las dudas, el mismo, es parecido el color, pero este, fíjense, es el clúster C9, dice aquí que es el grupo 9, y este es el clúster C1. Bien, ahora, en estos datos, que son fáciles de ver, eh, digamos, obviamente hay cinco grupos, o bueno, por ahí habría 10, tal vez si los quieren dividir en dos a cada uno,
pero estos datos son fáciles de ver y uno sabe que hay 5 grupos. Veamos cómo funciona el algoritmo, por ejemplo, eligiendo grupo que él pruebe en cuál más o menos tiene mejor rendimiento. Y fíjense que cuando él elige entre, por ejemplo, entre 1 y 15 grupos, el que mejor resultados les da es el de 5. Es el que mejor le funciona al algoritmo. ¿Ven? Ese es el valor de este Shiho Web, no sé cómo se pronuncia, pero ese es el valor que básicamente dice qué tan bien piensa el algoritmo que dividió en grupos. ¿Bien? Por ejemplo, con 2 grupos, piensa que no lo dividió muy bien. Y con muchos grupos, bueno, mejor que menos, pero bueno, entonces esto nos puede servir, por ejemplo, para determinar cuántos grupos hay en datos que yo no puedo ver tan fácilmente el patrón. ¿Se entiende? Porque algo muy importante y que esto es global para cualquier algoritmo. Los patrones en 2D, ubicar un dato en 2 dimensiones es sumamente sencillo porque es un punto que tiene una ubicación en X y una ubicación en Y. En 3 coordenadas o en 3 ejes se vuelve un poco más un lío porque haces en X, en Y y en Z, que va hacia adelante y hacia atrás. Y eso lo entendemos nosotros porque somos humanos y vivimos en un espacio tridimensional. Y sabemos que, bueno, que hay cosas, que es el adelante, sabemos que es el atrás, que es el arriba y que es el abajo, que es la izquierda y que es la derecha. Ahora, si nosotros vivimos, digamos, si nosotros tenemos un conjunto de datos con 15 dimensiones, visualmente eso no lo vamos a entender, pero ni de chiste, porque apenas entendemos la cuarta, mira si vamos a entender la quinta, la sexta, la séptima, la octava, hasta la quinceava, olvídate, no hay chance. Entonces, matemáticamente, los cálculos permiten ver la diferencia que hay entre esos puntos y ubicarlos en un espacio, pero matemáticamente. Y ese es el laburo de los matemáticos que, bueno, es más, muchísimo más técnico, pero la idea de, yo presento ejemplos simples que tal vez uno no les ve una utilidad tan funcional, tan práctica, porque son fáciles de ver y con eso se entiende el algoritmo, cómo funciona. En un caso real, si yo quiero segmentar grupos, por ejemplo, con estos mismos datos, tal vez no quiero, por ejemplo, solamente tener en cuenta el ingreso anual y la cantidad que se gasta, sino la edad y el género también, porque tal vez son cosas que me interesan. Patrón que yo veo personalmente, normalmente el hombre gasta muchísimo, digamos, tiene una capacidad de ahorro mucho más grande que la mujer. Entonces, la IA va a encontrar ese patrón que existe ahí y tal vez encuentra un patrón entre la edad y el annual income. Y tal vez encuentra un anual entre, bueno, el spending score y el gender, que es el que decíamos nosotros, y encontrará un patrón entre esos datos. Pero claro, nosotros si lo entrenamos al algoritmo, por ejemplo, aquí vemos que en este caso, bueno, todos más o menos rinden igual. Nos centremos con 5 grupos, por ejemplo, así lo mantenemos con el mismo ejemplo de hace rato. Hagamos que haga 5 grupos. Y si nosotros intentamos de ver los resultados que esto tiene, y no vemos realmente una división bien hecha, porque fíjense que en el grupo general hay 2 grupos medio mezclados. Eh, y aquí se coló un puntito verde, y aquí hay uno naranja, y aquí también hay otro verde, y aquí, si no me equivoco, a ver más arriba, bueno, aquí no se ha colado ninguno, pero no vemos tan bien hecha la división, pero no es porque el algoritmo funcione mal, sino porque está teniendo en cuenta otras cosas que nosotros no podemos visualizar, porque hay otras dimensiones ahí, porque ahora le agregué el género y ¿qué más era? Y la edad, que eso lo tiene en cuenta el patrón, el algoritmo. Si nosotros usamos una aplicación que nos permita ver en 3 dimensiones los puntos, distinta al Orange, digamos, si en vez de usar Orange usamos otra aplicación que me permite verlos, tal vez los puedo visualizar. Pero si así son 4, no los vas a poder ver en ningún lado porque visualmente es imposible ver eso, digamos. Para nosotros los humanos no podemos entender. Y entendiendo este concepto de, digamos, la complejidad que le dan las distintas dimensiones, vienen los otros algoritmos que yo les mencionaba, que son los de reducción de dimensionalidad.
los algoritmos de reducción, que los hemos visto aquí al inicio, casos de uso generales, existen también algoritmos de reducción de dimensionalidad, que lo que hacen es a muchos parámetros, con estos algoritmos, digamos, con muchos parámetros, nosotros tal vez podemos llegar a entender visualmente los datos. Nosotros no lo vamos a ver tanto en práctico, pero la idea es que sepan que existan. Al día de mañana tal vez ustedes necesitan hacer ese análisis visual y pueden investigar un poco más acerca de la reducción de dimensionalidad. Pero en grandes conceptos, en un concepto muy por arriba, por ejemplo, en el caso este nosotros teníamos ingreso, porcentaje que se gasta, género y edad, por ejemplo, ¿no? Entonces, los que hacen estos algoritmos tratan de bajarle la dimensión, por ejemplo, a que sea 2D. Nosotros en este caso tendríamos cuatro parámetros, o sea que estaría en la cuarta dimensión. Pero podemos hacer que estos parámetros pasen por un algoritmo de reducción de dimensionalidad que te lo dejen en dos parámetros nuevos que crea. Crea dos parámetros que nosotros somos capaces de ver un poco más cómo se hace esa división de grupos. ¿Bien? Es un poco difícil de ver, pero bueno, es más como para cuando uno lo quiere realmente analizar en profundidad los datos y los resultados que te da. No entro de nuevo en tanto cómo funciona, porque la realidad es que tanto el algoritmo de Machine Learning en general, uno no lo va a aplicar si uno, por ejemplo, a ver, puede aplicarlo. Entendiendo el conocimiento puede aplicarlo, pero para aplicarlo va a necesitar conocimiento más técnico. Partamos de ese punto. Y segundo, que si hoy, por ejemplo, Mirta quiere hacer una segmentación de clientes, a ver, puede irse para la parte técnica, pero bueno, eso va a requerir aprender muchos conceptos técnicos, o puede usar algoritmos que ya existan y que me hagan la misma, digamos, yo en vez de ponerme a entender un algoritmo y a cambiarlo, puedo utilizar uno que ya exista, que indirectamente es lo que hacemos nosotros cuando entramos a ChatGPT. Ya existe ChatGPT y, por ejemplo, si alguien quiere hacer un bot que responda automáticamente, no se crea una inteligencia artificial que sea capaz de entender tu mensaje, sino que usa la inteligencia artificial de OpenAI o utiliza la inteligencia artificial de otro proveedor de inteligencia artificial porque es más barato. Es muchísimo más barato porque, claro, a ver, estos algoritmos respecto a todo el resto de lo que es IA son baratísimos, pero hacerse un algoritmo de IA generativa es sumamente caro. En términos de tiempo, en términos de plata, en términos de donde vos lo mires, va a ser caro. Hacer un algoritmo de Machine Learning está al nivel de, bueno, del que quiere hacer una tesis, por ejemplo, y que puede hacerlo sin mucha plata, digamos. Pero requiere tiempo y, por ejemplo, si uno quiere, no, mira, yo quiero, la verdad, que sea una cosa útil para mi laburo, por ahí le conviene aprender a utilizar una herramienta que ya utilice por dentro esos algoritmos, en vez de hacerse una desde cero. ¿Bien? Está bueno entender cómo funciona, porque dado el caso de que necesites saber cómo funciona, está muy piola, pero en la mayoría de los casos uno no necesita crearse ese algoritmo. Bien, salvo que le encante lo técnico y se quiera tirar para allá, de nuevo, repito, pero no es la mayoría de los casos. Pero bueno, entonces, para terminar de ver un poco el tema de el machine learning, este, la forma de trabajo que tiene un algoritmo de aprendizaje no supervisado es darle los datos a mi algoritmo, ¿bien? Se produce un análisis digamos, se encuentra un patrón y el algoritmo es capaz de darme una información, digamos, de cada uno diciéndome a qué grupo pertenece. ¿Bien? Y después ya lo que se haga con ese resultado, bueno, depende del humano o de otro sistema que interprete ese grupo, que diga, bueno, si es que era lo que íbamos recién al ejemplo. Bueno, o que te lo divida automáticamente y vos ya sepas que todos los de C1 le tenés que mandar la publicidad a mano, o que te agarre el programa y te mande la publicidad automáticamente a los del grupo C1. Pero entonces ahí ya tiene que estar la interpretación humana de justamente saber cuál es esta diferencia. ¿Bien? Digamos, o saber que los del grupo C1 quiénes son,
y por qué están en el grupo C1 y por qué los del grupo C4 están en el grupo C4. ¿Bien? En el ejemplo que veíamos, por ejemplo, recién de Mirta, por ahí vos decías, bueno, está en el grupo C1, pero ¿por qué? ¿Qué grupos le gustan? ¿Qué productos le gustan? Y la verdad no tengo idea. O sea, si yo lo son, por ejemplo, tengo un registro de muchos clientes, se lo doy al algoritmo, el algoritmo me los va a dividir en grupos. No me va a decir, a este le gusta el shampoo para el cuidado del cabello. No, el algoritmo divide en grupos. Entonces después queda en la interpretación humana decir, bueno, a ver, toda esta gente del C1, ¿qué tiene? ¿Qué cosas compró, por ejemplo? Ah, bueno, interpreto que me los ha clasificado según porque les gusta perfumería. Y a estos otros porque les gusta la parte de cuidado del cabello. Entonces, pero ahí ya juega también, digamos, la interpretación humana de ese grupo, porque no, el algoritmo no te va a decir, che, a este le gusta el champú. No, simplemente te lo va a dividir porque encontró ese patrón. Entonces, bueno, y tal vez te dividió, por ejemplo, en el grupo C1 los que son perfumería masculina y en el grupo C2 los que son perfumería femenina. Entonces, bueno, para cada uno irá una publicidad distinta, ¿no? Pero bueno, siempre juega el rol también de la persona de analizar esos datos, ¿bien? O de la persona, o de nuevo, yendo algo más allá, puede poner un algoritmo que sea capaz de interpretar esos datos y decir, bueno, ¿qué tienen en común esto y qué tienen en común esto? Y que ya te diga, mira, a este le gusta el perfume, a este le gusta el... Pero bueno, es una cosa más avanzada que la vamos a ir viendo al final cuando nos planteemos una solución completa. Pero bueno. Este, bien, entonces, bueno, K-means es para dividir por grupos, es el más fácil de visualizar. DevScan también es para dividir por grupos, pero cuando los datos presentan formas no circulares, digámosle así, ¿no? Por ejemplo, esto no es una forma circular, se utilizan algoritmos de DevScan o formas irregulares más que nada. Creo que había uno que, bueno, no lo puse aquí, pero bueno. Por ejemplo, si yo tengo por alguna razón datos ubicados de esta forma, por ejemplo, ¿no? Tengo en el sistema de que tengo datos acá, por ejemplo, y datos aquí, tengo dos grupos. Bien, tengo uno que sería, esto tengo que cambiar desde aquí. Por ejemplo, yo tengo un grupo que sería este y tengo otro grupo que sería la parte de afuera, ¿no? Entonces, claro, el algoritmo que nosotros vimos de K-means no sirve para este tipo de formas, por ejemplo, ¿no? O para este tipo, para este otro, eh, ahí va, o para este otro tipo de formas. No está creado para eso. Pero bueno, hay algoritmos que cambian. Pero de nuevo, esto es prueba y ver qué algoritmo me funciona mejor. En el caso de que ustedes quieran desarrollar algo, pueden encarar por ese lado. Che, bueno, pruebo el Camins y pruebo también otro. Puedo probar el de, no sé, el de DevScan, por ejemplo. Entonces, bueno, con el algoritmo de DevScan, ¿qué resultados obtengo? Es más, hagamos aquí una comparación entre uno y otro, por ejemplo. Entonces, en la parte de no supervisa, perdón, de evaluaciones, vemos aquí las predicciones, lo visualizo en una tabla y lo voy a tratar de poner en un Scatterplot para ver cuáles son las diferencias. Este grupo de DevScan, fíjense, bueno, estos son otros parámetros, pero dependen del algoritmo, veamos ahí. Y vemos qué grupos son los que nos dividió. Ok, aquí vamos a ir cambiándolo, por ejemplo, para ir probando a ver cuántos grupos encuentra. Bueno, este algoritmo, por ejemplo, nos vamos a ponerle más, ponerle 9. A ver. Por ejemplo, este algoritmo no se ve que no divide, al menos no de la forma en la que yo quería. Vamos a hacer el select columns, ¿bien? Así tenemos en cuenta estos dos valores nomás. Y veamos qué encuentra aquí, por ejemplo. Pero se ve que no divide tan bien como el otro algoritmo, porque justamente este algoritmo de DevScan está hecho para, vamos, 4.
Sí, este no divide bien, pero bueno, porque está hecho justamente para formas irregulares. Este lo que hace, para que se hagan una idea, es tomar un punto inicial y los mete al mismo grupo a los cercanos o a los que están pegados. Y vos me decís, claro, este está re lejos de este. Pero bueno, por cómo funciona el algoritmo lo que hace, dice, bueno, este está cerca, entonces pertenece a este mismo grupo, este también está cerca. Y este está cerca de este grupo, entonces lo meto aquí. Y al final este está cerca de aquí, que pertenece a este grupo. Todos estos están cercas y este está cerca de este de acá. Entonces, al final eso hace que sean todos del mismo grupo, pero por cómo funciona el algoritmo por dentro. Entonces, dependiendo de la relación que tengan los datos, a veces un algoritmo te va a servir menos que otro. ¿Bien? Este, pero bueno, esa sería un poco esa idea. Y bueno, y después hay algoritmos de PSA que son los de para simplificar complejidad, que era lo que les contaba hace rato. Bien. Ventajas del aprendizaje no supervisado respecto perdón, ventajas del no supervisado respecto al supervisado. No requiere datos etiquetados, o sea que yo no tengo que haberle dicho a la máquina, che, esta persona corresponde al grupo uno porque el algoritmo está hecho para crearme esa información. ¿Bien? Permite descubrir patrones ocultos. Bien, eso está buenísimo y es, digamos, lo que le da mucho wow, porque por ahí encuentran una relación que tal vez nosotros no veíamos. Por ejemplo, a ver, el otro día escuchaba justamente aquí un tipo que hace un video que estaba bueno, que claro, decía, eh, en un país del mundo, los ataques, cuando se, cuando se vende mucho helado, los ataques de tiburones disminuyen. Esa era la cosa que decían. Y claro, a ver, realmente no tienen nada que ver. Lo que tiene que ver es que comparten el patrón, por ejemplo, que sería el calor. Porque claro, cuando hace más calor, bueno, hay más ataques de tiburones y se vende más helado porque hace calor. O sea que al final, por ejemplo, decía como, bueno, sería una boludez agarrar y decir que no se vende helado para que no ataquen los tiburones, digamos, ¿no? Pero la IA, ese patrón, sería capaz de entendértelo si uno se los presenta esos datos, digamos. Que de nuevo, para nosotros, digamos, si nosotros los analizamos, es como no tiene relevancia eso, pero la IA encuentra ese tipo de relaciones que tal vez nosotros no vemos. Por eso hay que tener ojo, porque nos puede salir bien o nos puede salir mal. Porque, claro, si yo no analicé bien esas relaciones, tal vez me dice, mirá, tenés que agarrar y meter impuestos a los helados para que no ataquen tiburones, digamos. Tranquilamente podría ser algo, alguna conclusión que podría llegar con el algoritmo, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta eso. Eh, pero bueno, entonces, ¿y desventajas? Bueno, es difícil interpretar estos resultados de nuevo, pero no solamente estos, sino los otros también, porque dependen de la cantidad de parámetros. Es muy difícil interpretar la info que te devuelve el algoritmo. ¿Bien? Esto es un concepto más técnico, una desventaja un poco más técnica, que es que la sensibilidad de los parámetros puede cambiar mucho entre los resultados. ¿Qué es un parámetro en un algoritmo? Bueno, por ejemplo, el algoritmo de K-means, uno de sus parámetros es la cantidad de clusters que puede tener. ¿Bien? Que, claro, como hemos visto, cambia mucho sus resultados. Por ejemplo, en el DevScan, este parámetro, por ejemplo, puede cambiarnos mucho el resultado. Por ejemplo, así como está configurado ahora, nosotros veíamos este resultado. Pero si nosotros lo configuramos, por ejemplo, diciendo que tenga menos distancia, por ejemplo, 0,2, 0,19, le pongamos ahí a ver, vemos que tenemos un resultado completamente distinto y ya nada que ver con el resto. Entonces, esa pequeña variación que yo le hago en el parámetro, obviamente se la tengo que hacer entendiendo cómo funciona el algoritmo, pero es capaz de darme distintos resultados. ¿Bien? Y tal vez llegando a un punto medio, tal vez un 0,3, por ejemplo, tal vez llegue al mismo resultado que el otro o algo muy parecido. Este,
Porque, por ejemplo, aquí, este algoritmo, por ejemplo, te divide un poco por grupos y estos de aquí los considera ruido, como fuera del promedio. Es como gente rara, muy rara. Por ejemplo, este tipo gana un montón y no gasta nada, y este tipo gana un montón, digamos, muchísimo más que el resto. ¿Bien? Pero bueno, digamos, por cómo funcionan los algoritmos estos, tienen mucha sensibilidad a esos parámetros que, bueno, uno los puede ir cambiando para que te den mejores resultados. ¿Bien? Y bueno, y validar realmente si eso está bien o no. Y suele ser complejo porque muchas veces es la persona que, tomando el ejemplo de Mirta, agarro, veo el grupo C1. Che, ¿y este qué tiene en común? Tal vez me metió en el mismo grupo al que compró todo producto para el pelo y al que me compró todo producto para la piel. Me lo metió en el mismo grupo porque tenían la misma edad y el mismo género. Y tal vez no es el patrón que yo necesito, no es el patrón que yo busco. O tal vez no sé por qué me los metió en el mismo grupo y veo todos los patrones distintos o algo, pero el algoritmo alguna relación ha encontrado entre esos datos. ¿Bien? Entonces, bueno, eso es importante tenerlo en cuenta. Bien. Bueno, ¿dónde se usa? Bueno, mon- principalmente segmentación de clientes. En montones de lados, segmentación de clientes, ya sea o para publicidad específica, ¿bien? O sea, cuando uno, no es que, por ejemplo, no sé si ustedes vieron algo de marketing, pero cuando ustedes hacen una publicidad, por ejemplo, con Google Ads, por ejemplo, dicen, mira, yo vivo en Salta y voy a publicar este tipo de cosas, que mi publicidad habla de esto. Se lo dan a Google y Google distribuye la publicidad como quiera. Por dentro debe tener algún algoritmo que recopila información de toda la gente, digamos, que usa Google, y si yo estoy vendiendo tecnología, los va a meter en el grupo, a ese, como dice, che, este coso de esta publicidad habla de la tecnología. Obviamente lo voy a meter en el grupo, en el clúster que más le interesa la tecnología. No le voy a tirar al que nunca vio nada de la tecnología porque no sabe lo que es, digamos. Entonces es como por dentro, por ejemplo, para esa segmentación de publicidad existe un algoritmo de este estilo. Bien. Bueno, agrupamiento de pacientes, ya sea para detectar enfermedades, o bueno, detección de anomalías de ciberseguridad también, porque, bueno, uno puede ver, por ejemplo, el tiempo de respuesta entre cada clic o entre que aparezca el botón en la pantalla y se le haga clic, o bueno, el patrón de movimiento del mouse, bueno, muchas cosas se pueden analizar ahí. Bien. Organizar documentos por tema. Bien. Y bueno, sistema de recomendación que publicidad, básicamente. Ahí estaba pensando en lo que Sí, decías anteriormente, organización de documentos por tema, porque justamente mientras vos hablabas, yo trataba de pensar cómo relaciono esto, por ejemplo, en mi trabajo. Si bien yo vendo Natura, pero ponele, yo trabajo en el Ministerio de Educación. Entonces, sí, ahí en el último punto, cuando lo dijiste, ahí recién pensé que se podía organizar los expedientes por tema, claro, ponele, ¿no? exactamente. Sí, sí, está Inclusive, perfecto. hasta cada expediente tiene un número, un código que te dice de qué lugar viene. Por ejemplo, un 158 viene de primaria, un Ah, 047 mira, ese está muy viene bueno. de mesa de entrada del Ministerio de Educación, un 102 viene de superior. Entonces, Claro. esos números me pueden ayudar a mí justamente a dividir A los organizar, temas por ejemplo, más. del lugar de donde vinieron. Y Claro, claro. claro, Y organizarlos, qué cantidad de expedientes me entran y cuál es la respuesta, si me demora mucho tiempo o no, si digamos que lo estoy separando, lo estoy olvidando y necesito un tratamiento urgente. Una cosa sí estoy claro, pensando, si bien como vos decías, no te vas a poner a hacer algo en virtud de eso, sino que también podés utilizar algo que ya esté hecho, que me pueda servir a mí para ese exactamente. tipo de cosas. Exactamente. Y es lo mejor porque, a ver, la realidad es que hacer lo que parece, che, quiero separar eso en grupos.
a nivel técnico es algo difícil que involucra muchas cosas. Y realmente, a ver, la mayoría de los casos es, yo trabajo en el ministerio, yo trabajo como vendedor, yo trabajo en servicio al cliente, no tengo el tiempo de ponerme a aprender los tecnicismos que conlleva hacer esta solución, digamos. Está bueno saber cómo funciona, porque tal vez puedo decir, bueno, mira, metémelo a los chicos de IT a hacer esto, por ejemplo, pero Claro, entiendo una idea general, o, che, utilizo esta herramienta. Y bueno, tal vez, digamos, especificaciones de la herramienta me ayudan a entender. Che, me dicen, bueno, con esta herramienta podés elegir si querés utilizar estos tipos de algoritmos para tu caso. Y tal vez te lo presentan así y vos como usuario, digamos que no sabe nada de ella, no tenés idea, pero con esto ya tenés una noción general de, bueno, mirá, entiendo de lo que me estás hablando. Me estás hablando de un algoritmo que me ayuda a predecir los datos, por ejemplo, ¿no? claro. O por ahí, ¿qué le Este, puedo pedir a un RTI o qué le puedo pedir a un especialista? Mira, yo necesito tal cosa, exactamente. entendiendo cómo es el sistema o cómo trabaja en realidad. Exactamente, claro. Es justamente la idea de esto, que uno tenga un conocimiento general y bueno, ya lo aplique para lo que lo necesite, pero es el potencial de esto. Justo que Perfecto. mencionabas el tema de análisis de documentos, algo que está muy bueno, interesante entender ahí. Nosotros hasta ahora solo vimos algoritmos que predigan números o que en base a números clasifiquen, pero no es lo único que se puede hacer, ¿eh? Yo puedo Exacto, agrupar palabras. ¿Bien? ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, las IAs, o las IAs generativas como GPT, para entendernos, por ejemplo? O, por ejemplo, separar documentos por tema nos lleva solamente el algoritmo de clasificación o clusterización, sino también el algoritmo de entender semánticamente qué es lo que dice el texto. Porque claro, yo puedo tener un cuento de niños y puedo tener un cuento, digamos, muchísimo más de universidad, por ejemplo. Y de alguna forma, a ver, nosotros tal vez con el título lo vemos, pero claro, nosotros somos el título y somos gente que tiene el cerebro y ya sabe que esto es mucho más difícil que lo otro. Pero hay un algoritmo por detrás que también me ayuda a entender semánticamente eso. Y estos tipos de algoritmos que tal vez los veamos, o sea, los voy a mencionar por arriba, son justamente los que tokenizan cosas, los que nosotros hablamos con el NLP, que es el procesamiento del lenguaje natural, que a través de, digamos, lo que entienden las personas, dárselo a la compu para que lo entienda, que básicamente son números lo que la computadora entiende. Nosotros ahora hemos empezado con datos que la computadora entiende directamente, como el número que indica algo, pero es un número, pero el día de mañana tal vez yo le puedo mandar directamente la palabra que dice lo que hace o que describe una acción con un algoritmo de procesamiento del lenguaje natural, le entienda eso y bueno, y encuentra un patrón en eso, digamos, ¿no? Pero bueno, más avanzado ya lo vamos a ir viendo, pero está muy bueno. Por eso justamente te decía, claro, el tema técnico no existe solamente en dividir con el ID que tiene, sino seguramente ver el contenido que hay dentro. Y para ver el contenido hay que hacer que la compu pueda entender ese contenido y eso es un proceso re complicado. Pero bueno, este, pero bueno, tiene muchas cosas ahí para pensar. Pero está buenísimo que te vengan esa idea porque es que tiene usos infinitos esto, básicamente. Pero bueno, eso es la idea de el aprendizaje no supervisado. Este, ¿Tienen alguna duda, algo que quieran que aclare de nuevo? ¿Algún comentario? Bien, buenísimo. Bueno, este, yo les voy a presentar un poco, digamos, muy por arriba lo que vamos a mostrar la clase que viene. O bueno, digamos, hacerle una idea de lo que sería lo de la clase que viene y les muestro una página que está muy piola para los que quieran tirarse más a lo técnico o experimentar con estas cosas. ¿Bien? No sé si ustedes, creo que no sé, no sé si me habían preguntado, pero hay una página que se llama Kaggle, creo que está aquí en la plataforma, no está en la plataforma, ahora se la subo. Ah, sí, conjuntos de datasets, es esta página. Esta página de aquí, Kaggle, es una página que tiene muchos datasets de cosas. Por ejemplo, yo aquí en la sección de datasets puedo buscar, por ejemplo, de cualquier cosa, ¿no?
Por ejemplo, para ver el tema de eh, linear regression, por ejemplo. Aquí saco los ejemplos que les muestro a ustedes. Por ejemplo, algoritmos de regresión lineal. Bueno, en este caso, por ejemplo, digamos, cada uno de estos es como que si pone un pequeño tutorial de cómo se hacen las cosas para ver los datos, ¿bien? De nuevo, esto muchas veces va más para el lado técnico, pero está bueno porque también tienen acceso a los datasets aquí. Por ejemplo, si ustedes quieren probar con el otro, pueden descargar aquí el dataset y bueno, el dataset tiene info acá de... No sé por qué no me lo deja descargar. Aquí está. A ver. Dataset. Ah, bueno, me tenía que loguear. Pero bueno, esto me permite justamente este, ver dataset ejemplo, y bueno, por ahí tomarlos como referencia. Muchos otros ejemplos tienen dataset de otras cosas, tal vez de reconocimiento de imágenes, o tienen otro tipo de cosas, ¿bien? Lo que nosotros vamos a ver la clase que viene, a ver, estos conceptos de Machine Learning son como la base de la base de todo, pero supongamos, si uno quiere hacer un sistema que, había un ejemplo que nosotros poníamos del vino, ponele, ¿no? Que en base a muchas características del vino determinaba la calidad. Bueno, me puede servir específicamente eso cuando yo ya tengo el vino y he calculado todas esas cosas. Pero si yo quiero hacer el vino perfecto, ¿cómo sé qué le tengo que poner? Entonces, tal vez yo necesito eso. Y ahí no me sirve como lo venimos haciendo porque el algoritmo me dice la calidad, tal vez, a ver, puedo ir probando valor con valor, pero lo ideal sería decir, bueno, yo quiero ver si le pongo qué tanto varía la cantidad de alcohol en la calidad del vino. Y pues quiero ir probando. Bueno, mira, le pongo mucho alcohol, le pongo poco alcohol a un vino y quiero ver cómo eso cambia. ¿Bien? Este, entonces, tal vez ese tipo de análisis a mí me sirve. ¿Cómo se hace ese análisis? Bueno, existe hoy algo que es distinto a lo del Machine Learning, pero se usa en todo lo que es IA hoy, se usa en todos lados porque tiene un potencial bárbaro, que son las redes neuronales. Técnicamente hablando, son un quilombo, así que no nos vamos a meter en la parte técnica, pero lo que quiero que, digamos, entendamos un poco es como, bueno, ¿para qué se usa? Y muy, pero demasiado por arriba, cómo funciona. Porque adentro son un lío y, bueno, para que se hagan una idea de qué tan complejas son, lo que la gente que las creó busca hacer con las redes neuronales es imitar el comportamiento del cerebro. Que el cerebro es una máquina que ni siquiera nosotros la entendemos todavía, ¿no? Por ahí de hecho hay una ciencia, que es la neurociencia, que se dedica específicamente al estudio del cerebro. Y, y todavía hay un montón de cosas que ni llega a entender, ¿no? Pero como para que se hagan una idea general, el cerebro tiene neuronas y puede generar neuronas y conectar esas neuronas entre sí y asignarles, digamos, como una importancia a esa conexión. Es por eso que nosotros, por ejemplo, cuando a veces nos olvidamos algo y decimos, che, lo tengo en la punta de la lengua, esto que quiero decir, es porque mi cerebro, esa conexión que hizo entre sus neuronas, tal vez no me, digamos, es una conexión que usa muy poco para darme esa info. Entonces, como bueno, está muy escondida esa conexión ahí. Por ejemplo, no es como una conexión tan importante. Ahora, si me hablan de algo que yo estoy siempre haciendo, de lo que siempre estoy hablando, lo que siempre estoy aprendiendo, es una... O tendré muchas conexiones que hablan acerca de eso o que relacionen ese tema, o tendré una conexión muy fuerte porque es una conexión que siempre estoy usando. Pero bueno, el cerebro es un quilombo tremendo, las redes neuronales son otro quilombo tremendo. Entonces... pero la idea es que yo se los muestro aquí por arriba. Igual lo volvemos a ver en la clase que viene porque, bueno, aquí nos ha sobrado tiempito, así que está bueno que lo miremos nomás por arriba, por arriba. Este, pero muy por arriba
las redes neuronales tienen distintas partes. Vamos a ponerle una imagen. Ya con la imagen tal vez alguna vez han visto algo parecido, pero esto es como una red neuronal, en donde hay neuronas, que serían los puntos, y hay conexiones entre estos puntos que se hacen. Y bueno, las redes neuronales son algoritmos que, bueno, la parte más importante, estas son como capas, ¿no? Esta es la primera capa, segunda capa, tercera capa, cuarta capa de neuronas y la capa de salida. ¿Bien? O capa de entrada, capa, todas las capas que hayan en el medio y capa de salida. Hay redes, dependiendo del tamaño, o sea, puede haber redes neuronales sumamente grandes, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, buscamos otro ejemplo, tal vez vemos un ejemplo como este, por ejemplo, y es distinta, tiene otra estructura, tiene, o como este. Por ejemplo, hay capas de entrada, capas de salida y aquí hay capas intermedias. Y tal vez hay más o menos capas intermedias. Pero bueno, la idea de esto es que a las redes neuronales yo les puedo dar muchos valores de entrada y me va a activar eh, una neurona de salida. ¿Cómo? Bueno, por cómo funciona por dentro, encuentra, ya vamos a hablar un poco más de eso en la clase que viene, pero la idea es que yo le doy muchos datos de entrada, muchos parámetros, y es capaz de activarme una neurona o varias, decir, bueno, esta neurona tiene, entre muchas comillas, un valor de activación de 5 por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros volvemos al ejemplo de los vinos, bueno, yo puedo hacer que cada uno de esos parámetros, si construyo una red neuronal, puedo hacer que cada uno de los parámetros de entrada sea un parámetro que yo puedo de- controlar del vino, como en la cantidad de alcohol, o tal vez hay un parámetro que no puedo controlar, como la temperatura del momento en el que se abrió por ejemplo, el barril donde estaba almacenado el vino. Pero puedo controlar, por ejemplo, el tiempo de conservación. Entonces, puedo poner muchos parámetros y en base a esos parámetros ir, che, modifico, bueno, le pongo más, menos alcohol. Si le pongo más alcohol y le quito el tiempo de fermentación, ¿qué pasa con el vino? ¿Me da menor calidad? ¿Me da mayor calidad? Y tal vez eso me sirve a mí o para hacer un buen vino o para hacer una gama de vinos específica que sea más barata, por ejemplo. Bien. Reduzco el alcohol, reduzco digamos, el tiempo de conservación, que eso le baja el precio, pero, por ejemplo, le aumento otros factores, tal vez le puedo poner más esencias para que no sea tan feo y aumente la calidad. Entonces, claro, a mí me costó poco porque tal vez las esencias y tienen poco tiempo, poco alcohol, que por ahí será lo más caro tal vez. Y bueno, hay que ver. Bueno, en realidad, bueno, el vino tiene todo un proceso, yo de vino no sé nada, el alcohol creo que ni de hecho lo puedes controlar porque depende del tiempo de fermentación, pero bueno, el que sabe de vino sabrá ese ejemplo, ¿no? Pero... Pero bueno, esa es la idea de una red neuronal y eso se usa un montón hoy y es la base de el reconocimiento de imágenes, o sea que los algoritmos que con una cámara pueden detectar objetos, por detrás hay una red neuronal que usa los otros algoritmos de machine learning para entrenarse, usa tal vez otros algoritmos de lo que nosotros vimos internamente, pero la base de todo también es la red neuronal, es como una combinación de cosas. Las IAs de hoy, GPT, las IAs que generan información, funcionan con una red neuronal. También utilizan los otros algoritmos, pero la base también es una red neuronal que justamente permite entendernos. Ya vamos a ver que realmente eso está buenísimo para la clase de IA generativa, pero ChatGPT cuando yo le digo, hola, ¿cómo estás? No me entiende lo que yo le digo. Tiene un algoritmo por detrás que lo único que hace es como predecir la respuesta más posible. Y está tan bien hecho que parece que nos entiende porque yo le digo, hola, che, lo más probable que te puedo responder es hola. Te lo respondo. No, no sé lo que me está diciendo, pero lo más probable es esta respuesta. Y es muy loco cómo funciona, ya lo vamos a ver un poco más adentro. Pero bueno, por eso era que yo lo presentaba el concepto de máquinas que piensan, porque realmente no piensan, no te entienden, sino que por ahí dan probabilidades o encuentran esa relación entre los datos. Pero bueno, ya lo vamos a ir hablando más la clase que viene. A mí me pasa con eso que vos decís que te
que te genera una respuesta en base a, si yo, por ejemplo, pongo ejemplos dentro de ChatGPT de decir, a ver, mira, acá se me está repitiendo un verbo en esta resolución o quiero ver qué considerando puedo hacer, Bien, cambiámelo de manera que sea más técnico, más formal, más... ¿Pero por qué? Porque ya donde yo estoy trabajando tiene mucha información de resoluciones ministeriales, de un montón de cosas. Entonces, calculo que con esa onda de red neuronal adapta las palabras y de manera que me quede a mí el considerando lo mejor exactamente, posible y la parte resolutiva de la resolución, digamos, muy en relación con lo que es el considerando que me tira. Entonces, exactamente. a mí me sirve un montón, pero bueno, por ahí creo que se le puede sacar mucho más jugo y no se lo estoy aprovechando. Por eso justamente es que estoy en este curso. Sí, no, definitivamente, ya lo vamos a... Después de ver esto de redes neuronales, ya las siguientes clases son como conceptos que uno cuando los entiende, los relaciona con todos los que venimos viendo y dice, che, si lo uso así, se lo presento a la IA de esta forma y le hablo de esta forma, me da una respuesta mucho mejor. Ponele, yo Claro, desde que... Yo estoy usando la IA hace una banda, como hace, poner, desde que ha salido prácticamente. Y nunca entendía cómo funcionaba. Empecé a entender cómo funcionaba cuando me dijeron, che, estaría bueno dictar un curso de IA. Bueno, me puse a estudiar cómo funciona y desde que me empecé a ver cómo anda, los resultados que a mí me da el rubro mío, es como que si prácticamente me subieron exponencialmente los resultados que me da, digamos, son muchísimo mejores. Obviamente afecta también que con el tiempo van saliendo modelos mucho mejores que son capaces de entenderte mejor, pero también hay muchas cosas que, digamos, al uno preguntarle la cosa de una forma, te va a dar esa información, solamente esa información y lo que vos necesitás, digamos. Pero sí, 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 claro. obviamente. La idea de la segunda mitad del curso es justamente la idea es que uno le pueda sacar ese jugo, digamos, en un uso diario, digamos, ¿no? Exacto. Y que, ¿sabes qué es lo que yo noto? Que te pone delante, exponencialmente delante del resto de las personas, es cómo vos aprovechás el tiempo en el trabajo, porque ponele generar notas, resoluciones y qué sé yo, no te matás pensando como loco qué vas a hacer o qué palabras vas a poner. Directamente supervisas el trabajo listo, Exactamente, pero, o sea, también te puede largar cualquier tomate, pero vos, si claro. tenés el Pero vos lo estás conocimiento supervisando, claro. de la otra parte, vos lo estás supervisando y estás viendo y estás pidiendo algo puntual que querés y en base a eso te fijas el resultado y es excelente. Y como yo te decía, delante del resto de tus compañeros y demás, vos avanzás, pero Claro, muchísimo impresionantemente más con el rápido, sí, tiempo. sí. Es que sí, sí, es muchísimo. A mí me pasa eso muchísimo porque, claro, yo soy programador y, claro, hacer una ventanita que tenga cuatro o cinco botones y tal vez me lleva como 20 30 minutos pensarlo, hacerlo, tal vez incluso más. Y claro, con la IA lo haces 30 segundos, obviamente lo ves, lo pensás cuando uno ya tiene los conceptos técnicos o específicos, se los da para que pueda generarte eso, en base a eso que vos le estás pidiendo, que sea bien particular, digamos. Pero bueno, ese es un poco, pero sí, 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 es así es como se la tiene que aprovechar, digamos. Y bueno, y es muy importante porque, claro, muchas veces por ahí uno dice, no, la IA después me vuelve tonto porque me hace todo. Pero desde donde yo lo miro es como que si necesitas ese concepto técnico para saber qué es lo que está haciendo, para saber preguntárselo, no necesariamente el concepto técnico en IA, sino en lo que le estás pidiendo. Pero bueno, eso es bien importante. Tal vez el día de Sebastián, mañana hará todo de una, pero todavía no ¿puedo, llegamos a eso. puedo hacerte una Sí, consulta? sí, sí, por supuesto. No sé si tiene que ver con esto, pero bueno, me parece que sí. Vos sabés que yo empecé a usar el chat GPT desde a principio de año, quizás, no, perdón, desde el 2024, claro, quizás, principio de año. Y vos sabés que yo aún lo sigo utilizando de una manera básica y, por ejemplo, con algunos reportes
de Power BI que tengo que utilizar en mi trabajo. Sí. Entonces, el año pasado, vos sabés que fue un avance grande para mí porque era un tutor que tenía al lado y que me iba diciendo qué es lo que tenía que hacer, a dónde ir y cómo hacerlo, ¿no? Sí, sí, es que sí. Sabés que, pero me pasó algo curioso que hace unas semanas me estaba dando, digamos, como recién lo mencionaba, me estaba mandando cualquier verdura, ¿no? Mm, Y como yo ya estoy manejando esta herramienta, me di cuenta que no me estaba, ponele vos que quería acceder a ciertos reportes y me decía que yo no tenía acceso a esos reportes, que necesitaba, digamos, un permiso especial de una persona que estaba más arriba mío, ¿viste? Seguí claro, insistiendo, pero sin la IA, y no, estaba ahí al alcance, digamos, no tenía que pedir ningún acceso, ¿viste? ¿Qué claro. pasa con eso? Es mi pregunta, digamos, eh, con esta información, digamos, porque yo entendía, como lo decía Mirta, que todo el año pasado fui nutriéndole de los datos que yo le pasaba, de las cosas, digamos, que veníamos aprendiendo, o yo venía aprendiendo, la IA sacando información quizás de otro lado, pero en esta última etapa veo, digamos, es más, en un momento me dijo, te vuelvo a decir, no recuerdo bien el ejemplo, pero como que me cerraba las puertas, ¿viste? Me decía, bueno, tenés que ir por otro camino, y no, ahí estaba, digamos. No sé si me explico. Claro, sí, Eh, sí, sí, te entiendo, sí, a mí también me pasa. Lo que pasa es que, bueno, por un lado, vamos a ir aprendiendo los distintos modelos, cómo son mejores que otros, pero algo que es muy importante son los datos de la IA. Este, porque, a ver, cuando nosotros le entrenamos, hay datos. Cuando nosotros le hacemos la pregunta, hay datos. Y lo único que podemos nosotros como no creadores de la IA es modificar el dato. No podemos hacer otra cosa, pero no podemos modificar su algoritmo interno para que funcione distinto. Lo único que está al alcance nuestro es cambiarle los datos que nosotros le damos o la cantidad que le damos, porque esto es algo muy importante. No siempre, a ver, el problema particular que vos mencionás puede tener muchísimas causas. Una, por ejemplo, podría ser algo que a mí me pasaba al inicio era que yo siempre le hablaba al mismo chat, poner. Y eso es un re problema, porque, claro, yo le empiezo a dar datos y el algoritmo empieza a entender o empieza a, digamos, a basar su respuesta en base a todo mi chat. Entonces, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo tonto, pero para que se entienda la idea. Abro, me hago una cuenta, le mando un mensaje, le digo, che, ¿cómo se hace un tiramisú? Bueno, tiramisú se hace así. Está bien, seguimos hablando. Le pongo a hablarme de otras cosas. De, no sé, después le pregunto algo de algunas cosas que leí en un libro. Bueno, que me explique. Y después le pregunto algo de mi laburo. Ponele. Le digo, che, ¿cómo puedo hacer para programar una tabla en Excel que tenga estas columnas? Y tal vez la IA, por cómo está hecha, me va a hacer una tabla con el fin de meter la receta del tiramisú ahí. Porque es lo que yo le vine diciendo hace rato y se lo dije en algún momento. Y él, de nuevo, usa todo lo que yo le hablo para basar su respuesta. Entonces, por ejemplo, algo que es muy recomendable hacer justamente al usar la IA es destinar cada chat, porque a ver, internamente, en el caso específico de los de GPT, o sea, con la cuenta de, sí, de OpenAI, cada chat tiene una memoria. Entonces yo le hablo a un chat y, digamos, la IA va a leer todo antes de darme una respuesta. Entonces lo ideal es como tener varios chats por cosas específicas. Ponele, yo como programador tengo, si ustedes entran a mi, de hecho, miren, les muestro acá, entramos a mi GPT. Yo tengo montones de chats que tengo aquí. Y, por ejemplo, los últimos que yo voy viendo, eh, por ejemplo, estos, estos cuatro, este de aquí, este de acá, ya van cinco, seis y seis, hablan de lo mismo y los usé para resolver exactamente lo mismo.
Pero claro, resolver un problema, por ahí yo lo que quería hacer ahí era básicamente que una tabla me ponga un numerito de la cantidad de registros que hay, ponele, ¿no? Entonces, claro, yo para hacer eso tenía que aprender muchos otros conceptos que si yo se los meto en el mismo chat, muchas veces me empieza a tirar cualquier verdura. ¿Qué es lo que me pasó hoy, ponele? En uno de los últimos chats les dije, che, mirá, necesito hacer esto. Y empecé a meterle un montón de información porque ya me estaba cansando de mandarle que no me mande bien las cosas que justo necesitaba. Y claro, o por ahí yo, che, me respondiste esto, me ayudó para hacer mi solución. La modifico un poco y te hago otra pregunta. Pero yo no te pasé esta modificación que hice, por ejemplo. Entonces la IA no entiende o por ahí empieza a tirar verdura respecto a todo lo otro. Entonces algo que está muy bueno es generar nuevos chats para cosas particulares. Hay muchísimas otras técnicas para que no te tire verdura, porque esa es una, para que no se maree, más que nada. No, no para que te tire verdura, sino para que no se maree tanto. Pero bueno, así como está esa, hay muchísimas otras técnicas. Ponele, no sé si, a ver, en el caso del Plus, del ChatGPT Plus, existen algo que se llaman los GPTs, que son como mm, una IA que está hecha para hablar específicamente de algo. Entonces eso te ayuda a que te dé respuestas más precisas. Por ejemplo, si yo le voy a hablar acerca de Scholar AI, por ejemplo, esta es una IA que, bueno, por lo que me dice acá, está hecha para general, o sea, para estudio, ¿no? Para IA escolar. Tal vez si yo le pregunto de algo que no es referido al tema, tal vez no me quiere responder de eso. Y esto ayuda a que no se vaya por las ramas. Por ejemplo, hola, le preguntamos algo que no es del colegio. O le podríamos preguntar cómo, eh, 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 o bueno, le pongamos hola nomás, para ver qué nos dice. Seguramente nos diga, hola, ¿cómo puedo ayudar en el estudio? ¿Ven? Investigación académica, ven ese tipo de cosas. Ahora, si yo le digo, quiero que me enseñes a instalar un juego. A ver si nos dice que, digamos, ok, bueno, dice que este sí mentira. Lo que pasa es que el estudio es como muy grande, porque tal vez es un estudio para, usemos un GPT un poco más específico, ¿no? Por ejemplo, podemos ir a un GPT que se encargue de, bueno, aquí yo tengo uno. A ver, busquemos uno que hable específica. Yo siempre pongo este de SAP como ejemplo. Pero, por ejemplo, SAP es una tecnología que se usa en las empresas y bueno, y entonces yo si aquí busco en un, digamos, che, este modelo está como pensado para saber más SAP, digamos, o para que te dé respuestas más precisas en lo que respecta a este concepto. Si yo le pregunto algo de otra cosa, por ejemplo, quiero que me digas cómo, volvamos con el tiramisú, hacer un tiramisú. El mismo ejemplo que puse en una cuenta. Ah, bueno, aquí miren, si aquí sí me lo tiró. Pero fíjense, por ejemplo, creo que aquí tenía otro. Aquí está, fíjense. Este es el mismo modelo, o sea, es la misma, el mismo SAP, digamos, específico para SAP. Y como que se está un poco más, está intentado para que no se hable de otra cosa de eso. ¿Se entiende? Este, pero bueno, es una, es un ejemplo, digamos, de este, ¿no? Bueno, en este caso, por ejemplo, yo con la misma pregunta, casi con la misma pregunta, porque bueno, está escrita distinta nomás, me lo pudo dar. O sea que parece que tan bien, tan capo en lo que respecta a estar en SAP como si no estaba prompteado para que se vaya al límite. Pero bueno, hay algunas técnicas, ya vamos a ver cómo se crean esos y cómo, digamos, hacerlos que no se vayan del tema o que te hablen específicamente de eso. O muchas veces nos sirve a nosotros darles archivos para que ellos elijan, pero bueno, ya son cosas que vamos a ir viendo después, digamos. Este, pero bueno, hay miles de técnicas para que no te tiren esa verdura. Ojo, muchas veces te tiran verdura, porque por cómo está creada, no es un Google que te da la información. Por cómo está creada, lo único que hace es generarte
pensémoslo así, palabras aleatorias. O sea, literalmente por cómo está construida, lo que hace la IA es tirarte palabras aleatorias. Es lo que hace. Elige una palabra aleatoria, te la da. Está tan bien hecho que esa palabra aleatoria tiene muchísimo sentido y nosotros la entendemos y justo habla del mismo tema. Pero básicamente lo que hace es tirar palabras random. Agarra y obviamente esa probabilidad de que aparezca esa palabra depende de otras cosas, pero como el tema o lo que sea, pero es básicamente lo que hace. Entonces, por eso es que yo si le digo algo, che, que hoy en Salta está lloviendo, está nublado, por ejemplo, tal vez me diga que sí. Si yo se la planteo de esa forma, la pregunta, le digo, hoy en Salta está lloviendo, está muy nublado. Tal vez me diga algo como, sí, está lloviendo porque están muchas nubes, o bueno, qué sé yo. O tal vez me diga, no, no tengo acceso a esa info, porque no sé si está lloviendo en Salta o no. Este, pero si yo le digo nublado, lluvia, o le digo algunas palabras que por ahí estén relacionadas con la lluvia, tal vez puedo hacer que se maree y me diga una respuesta que tal vez nada que ver, digamos. Y bueno, y ese es el problema de las IAs generativas. Pero bueno, ya lo vamos a tocar más en profundidad cuando veamos justamente ese de IA generativa, pero hay una banda de cosas ahí para ver que están tan piolas. Pero bueno, seguramente la clase que viene veamos justamente lo de redes neuronales y estoy viendo si les presento cómo funciona la IA generativa para que se entienda el concepto general y o si vemos algo de reconocimiento de imágenes. Creo que vamos a ir por lo de IA generativa porque es lo que la mayoría más quiere o por ahí es una cosa que le van a encontrar una practicidad mucho más, digamos, le van a ver un beneficio a corto plazo, digamos, también. Entonces está Exacto. bueno. Es como que uno busca la relación de cómo se puede aplicar en tu trabajo. Exactamente. Entonces es como que vamos pidiendo eso. Claro, exactamente. Así que, bueno, seguramente vayamos por ese lado. Y bueno, eso sería. No sé si tienen alguna consulta, duda, comentario. Con respecto a los GPT que estábamos viendo, bueno, no Sí, sé si OpenAI lo permite, pero he visto que Gemini te permite crear tus propios gems, cosa es lo de que mismo, es el mismo concepto. acá también lo puedes crear, eso nunca lo hice Sí, ahí, por eso. sí, sí, Ah, sí. mira. Lo que pasa, yo en Gemini no lo hice porque no tengo el Plus y creo que debe ser del Gemini Pro, lo debes tener que pagar. Yo me pago el GPT, por eso puedo hacer los GPTs. No, la Porque verdad que creo está que eso liberado. de... Ah, Está ¿está liberado. liberado Sí, 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 lo en Gemini? tiene ¿Está liberado. liberado? Ah, Sí, o sea, es como buenísimo. que lo uso para dos ramas distintas. Viste que el Gemini Claro, tiene una búsqueda literalmente al día con Google, entonces como que de claro, actualidad y todo eso lo usas para eso, yo por lo menos. Y claro, OpenAI como sí, más sí, para trabajo, más algo más definido. claro, está perfecto. Sí, después vamos a ver que hay una banda de modelos y que según el modelo, la cosa que le quiero preguntar, tal vez me conviene usar uno u otro. Entonces eso está buenísimo que lo use así, porque así es como uno lo aprovecha también. Pero bueno, eso lo vamos a ir aprendiendo. Pero sí, básicamente es la misma idea. Lo del GPT es lo mismo que los gems. O sea, no he visto los gems, pero por el nombre me da a entender que es lo mismo, digamos. Pero bueno, bien, ¿algún otro comentario, duda, consulta? Con respecto a la plataforma, Sí, estuve, bueno, releyendo lo que íbamos viendo, pero no me deja sí. descargarlo. No sé si solo a mí o... Ah, a ver, te puedo pasar los PDF si querés. No sé si tal vez desde la página esa no podés. Creo que si le das a imprimir, te deja descargar. Y ahí te lo descarga Sí, le como PDF. puse Control P, pero te lo corta. La última parte te la Ah, corta. bueno, te lo subo como un PDF entonces. Bueno, Porque creo que hay uno que sube como un PDF. eh, pero bueno, te lo sube como un PDF para que lo vayas mirando si los querés descargar. Igual el acceso a la plataforma ya se los dejo ahí a ustedes, así que no se hagan drama con eso. Este, la desventaja de que yo te pase el PDF es que por ahí si yo actualizo la presentación no la vas a tener nueva, ¿no? Pero, claro. Sí, 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 no, no hay problema. pero Para bueno, ir dale, armando dale. una carpeta por aparte. Ah, listo. De una, de una. Bueno, dale, Sí, dale, lo voy de subiendo los a los dos. de... Sí, de los dos primeros creo que era Perfecto. principalmente. Gracias. Bien, dale, dale, buenísimo. Bien. Bueno, ¿alguno más? ¿Alguna duda? Si no,
los libero y nos estamos viendo el miércoles que viene. Estamos hablando ahí el miércoles que viene. O bueno, si tienen alguna consulta por el grupo. Perfecto. Hasta el próximo Buenísimo. miércoles. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Suerte. Chao, Chau, hasta chau, luego. Buenas gracias. Chao, nos noches. vemos a ustedes. Chao, gracias. Nos vemos. Nos vemos, gordo.